Hola, muy buenas a todos. En este vídeo vamos a explicar cómo calcular una instalación fotovoltaica de autoconsumo con excedentes y con un generador fotovoltaico situado a 20 metros del inversor. Para ello necesitaremos una factura o registrarnos en la web de nuestra distribuidora de electricidad. Aparte de necesitar nuestra factura para ver qué potencia media tenemos contratada, necesitaremos diferentes datos del emplazamiento donde vayamos a instalar nuestra instalación fotovoltaica, como inclinación del tejado, situación geográfica, etc. Igualmente, el dato más relevante que tenemos que conocer es la potencia media de nuestra instalación, que nos la suelen dar en nuestra factura de luz o podemos calcularla con esta fórmula. Aquí tenemos más o menos la potencia media, que serían unos 320, o la podremos calcular con esta fórmula, que básicamente da 370 vatios, que es más o menos nuestra potencia media. Una vez la sabemos, tendríamos que sumarle un tercio de sí mismo para saber el tercio del día en el que no consumimos energía, y con ello se lo sumamos a la potencia media en nuestro consumo, que nos daría 493,3 vatios en este caso. Y una vez lo tenemos, tendremos que sobredimensionar nuestra instalación un 20% más para las épocas de invierno que hay menos luz solar. Aquí lo tenemos. Daría un total de 591,96 vatios. En nuestro caso, podríamos ponerle dos paneles de 340 vatios y un microinversor de 1000 vatios, pero dado que con dos paneles de 280 no se aleja mucho de nuestro consumo medio, usaremos esos paneles y un microinversor de 600 vatios para abaratar costes. Bueno, aparte de todo esto, tenemos aquí básicamente nuestros datos, ¿no? Nuestra dirección, zona de emplazamiento, que básicamente sería la azotea del edificio, nuestros datos de factura, 3.450 kilovatios, potencia contratada, el consumo en el año son 3.360 kilovatios hora, etcétera. Y luego los datos técnicos, que básicamente pues sería zona climática, la superficie de nuestro tejado, la orientación óptima, etcétera. Aquí, como podéis ver, son los datos que nos da la página web, que básicamente es la potencia fotovoltaica a instalar, que es 0,81 kilovatio pico, la superficie necesaria, y básicamente te hace como una aproximación de lo que consumes y lo que generarías y lo que vertirías a la red en el año. Una vez tenemos todos estos datos, bueno, aparte de eso utilizaremos lo que he comentado antes, dos paneles de 280 vatios que prácticamente cubrimos toda la potencia, que son 591 vatios, pues con los dos paneles serían 560 vatios. De los datos prácticos de nuestra instalación es la serie de permisos que necesitamos para poder montarla. Antes de la obra necesitaremos un diseño del sistema y dado que la instalación es de menos de 10 kilovatios, solamente necesitaremos una memoria técnica del diseño de la instalación y comunicarnos con el ayuntamiento de nuestra localidad. En este caso es el Ayuntamiento de Madrid y aparte pues deberíamos comunicarnos con ellos para liquidar el impuesto de construcciones y obras o ICIO y que incluso nos podemos beneficiar de una bonificación del 95% del IBI. Después de la obra necesitaremos unos certificados de instalación y de fin de obra, que básicamente sería presentar en el ayuntamiento el certificado del electricista que ha realizado la instalación y la inscripción al RAIPRE, que básicamente es el registro administrativo de instalaciones productoras de energía eléctrica. También necesitaremos una serie de contratos, contrato de acceso y conexión, que básicamente es contactar con nuestra compañía eléctrica para modificar el contrato, un contrato de compensación de excedentes, dado que es una instalación con excedentes es necesario, y un contrato de representación, que básicamente es un contrato de obligaciones y responsabilidades como generador eléctrico. Ahora vemos el apartado de ayudas. A nivel nacional tenemos el IDAE, o Instituto de Diversificación y Ahorro de Energía, que básicamente es un organismo que financia a las empresas energéticas para realizar aplicaciones de energías renovables, tanto en empresas como en particulares. A nivel autonómico, en este caso es la Comunidad de Madrid, tenemos una ayuda del 30% del coste de la instalación, con un coste máximo de 15.000 euros y nunca excediendo el 20% del total de la instalación.
Y a nivel municipal, en este caso Madrid Capital, tendríamos una ayuda del 50% del IBE durante los próximos 3 años. Igualmente en la descripción del vídeo os dejaré todas las URLs para que podáis vosotros verlo al detalle. Una vez que sabemos qué ayudas y qué burocracia necesitamos, vamos directamente a los componentes de nuestra instalación, que básicamente son dos paneles solares de 280 vatios policristalinos, un microinversor de 600 vatios con capacidad para dos paneles solares, una estructura de acero para colocar nuestras placas y los conductores, que son cable Prism para la zona de corriente continua, o para que entendáis mejor es donde se encuentran los paneles hasta el microinversor, y el cable Fumex, que es el cable que va desde nuestro microinversor hasta el cuadro de mando y protección. Por aquí os dejo otra página muy buena para realizar los cálculos restantes, como el mejor ángulo para colocar los paneles según nuestra ubicación geográfica, radiación solar, etc. Ahora vamos a calcular nuestra instalación. Aquí tenéis los datos de los componentes, el inversor, los paneles fotovoltaicos. Lo primero que tenemos que hacer es calcular las potencias, tensiones y longitudes del primer tramo, que básicamente es aplicar el coeficiente de intensidad de cortocircuito de 1,25 y calcular la máxima tensión, que será 31,5 de cada panel, y si son dos paneles pues son 63 voltios. Y el tramo de línea, la longitud del tramo son 20 metros. Ahora calculamos el tramo de línea 2, calculamos la intensidad de salida del inversor dividiendo la potencia nominal entre la tensión y nos da 2,61 amperios, y aplicamos el coeficiente de 1,25 a la intensidad y básicamente nos da 3,9 amperios. Y luego la longitud del tramo 2 serían 15 metros. Calculamos la sección por criterio de intensidad, tramo 1 de corriente continua. Al estar las dos placas en serie solamente tenemos un string o un circuito para que nos entendamos. Nuestra intensidad máxima sería 9,31 amperios y tendríamos que aplicar los siguientes coeficientes de corrección, que sería operación solar directa por temperatura 50 grados a la intemperie, por agrupamiento de un circuito es 1 y por instalación fotovoltaica generadora, que sería 1,4. La fórmula sería esta y nos daría 16,9 amperios, que nos iríamos a la tabla. Intensidad admisible serían 24, o sea, da de sobra dado que nosotros tenemos 16. El número de conductores pues sería 1 de 1,5 milímetros cuadrados. Aquí lo explico. Dado que no tenemos más de 30 amperios, nos quedamos con los datos de la primera fila. Aquí tenéis todos los datos. Calculamos los coeficientes de corrección del segundo tramo, que básicamente es por agrupamiento de circuitos, y por instalación fotovoltaica generadora, que es 1,4. Sería esta fórmula, que nos daría 13,34 amperios. Nos iríamos a la instalación B1 y XLP2, y aquí tenemos, pues dado que es menor a 20 amperios, pues lo mismo, sería 1,5 milímetros cuadrados. Lo normal para las instalaciones fotovoltaicas son secciones de 4 y 6 milímetros cuadrados, dependiendo de la intensidad. Luego los cálculos de sección por caída de tensión. Calculamos simplemente los voltios máximos de las placas, que son 63, y la caída de tensión máxima, que es un 1,5%, que nos da 0,94. Con el dato de la caída de tensión máxima ya podemos saber qué sección necesitamos. Simplemente pues sección es igual a 2 por longitud por intensidad dividido entre la conductividad del cobre multiplicado por la caída de tensión. Y nos daría pues 1,76 milímetros cuadrados. Y luego en el tramo 2 pues hacemos exactamente lo mismo y nos da 6,18 milímetros cuadrados. Y nada, lo último ya sería el presupuesto de toda la instalación, que básicamente son los precios de nuestros componentes, los paneles, el microinversor, la estructura y los cables, y listo, nos daría presupuesto inferior a 600 euros.